gracias. En principio, todas estas consideraciones que acabamos de escuchar al consejero, pues efectivamente son unas consideraciones teóricas, algunas yo creo que forzadas a posteriori, puesto que ni de él mismo ni de su departamento han dependido muchas de las reformas bastante caóticas en las que ha constado esta reforma fiscal. Las familias también se han endeudado durante la crisis, señor consejero. Las familias han asumido deudas y ahora, cuando más lo necesitan, cuando comienza la recuperación económica, cuando pueden aprovechar para pagar sus deudas, para pagar sus hipotecas, para consumir aquellos productos que se han privado durante los años anteriores, este Gobierno les está castigando con un gasto extraordinario, con un recorte fiscal que tienen que asumir y que hoy espero que ya no lo nieguen, ya no lo sigan negando al final de la campaña. Esa es uno de los pilares de su reforma fiscal, recortar a las familias en el momento cuando más lo necesitan. Usted ha calificado de suicida la reforma fiscal aprobada por este Parlamento con los votos de UPN, del Partido Socialista y del Partido Popular. Es falso. Usted sabe que la recaudación al año siguiente de la reforma fiscal creció un 6,4, creo que según los propios datos de recaudación del Gobierno, y que al año siguiente, la del 16, como dice la Cámara de Comptos, creció un 1,6, ya cuando el primer año se podía aplicar parte de su reforma fiscal. Y eso es la realidad. Luego es falso que sea una reforma suicida. Usted ha dicho que las reducciones, el sistema anterior de reducciones, beneficiaban a los más ricos, pero en la práctica también es falso. Según sus datos, como ya le recordamos, existen 843 declarantes calificados como ricos. Subirle los impuestos representa para las arcas públicas solamente 4,5 millones. Sin embargo, la subida que ustedes han aprobado a la clase media, en la que se concentran más de 80.000 contribuyentes, supone 55 millones. Y la subida de rentas a los que tienen ingresos de 32.000 millones de 32.000 euros anuales, a las familias con 32.000 euros anuales, genera 27,5 millones de euros. Es decir, que ustedes, el Gobierno cuatripartito, va a obtener 6 veces más de ingresos como consecuencia de subir impuestos a las familias que ganan 32.000 euros que lo que va a obtener de la subida a las clases más altas, a las del tramo más alto. Y esa es la realidad frente a sus teorías. Y dicen que queremos recaudar más para gastar más. Eso es cierto, pero también la política fiscal tiene que estar orientada al crecimiento económico, a la incentivación económica, a la progresividad, a la justicia fiscal, no solo a la mayor recaudación para gastar más. ¿Para gastar más en qué? Efectivamente, hay departamentos que han crecido. Usted ha descrito el panorama desolador que se encontraron. Pues menos mal que ustedes, afortunadamente, no tuvieron que asumir, como usted bien conoce, ese panorama mucho más peligroso, mucho más desolador, como el que asumió el Gobierno anterior cuando los ingresos llegaron a disminuir principalmente por el consumo, principalmente también por el IVA, que eran unos ingresos que prácticamente iban desapareciendo y desaparecieron 1.000 millones de ingresos en muy pocos años. Menos mal que ustedes no tuvieron que asumir esa situación y menos mal que heredaron una situación más saneada que la que tuvo que asumir este Gobierno. Por cierto, la deuda, otra falsedad. Usted sabe que Navarra durante la crisis ha mejorado su posición relativa de deuda con respecto a las otras comunidades, como dijo la Cámara de Comptos. Empezó la crisis con Navarra como la comunidad número 5 en cuanto a comunidades endeudadas y a la salida de la crisis era la comunidad número 12. Efectivamente hay deuda, pero hay deuda en todas las comunidades y no es Navarra la que más. Han gastado y están gastando, eso sí, ayer, por ejemplo, vimos cómo están gastando, duplicando las partidas, por ejemplo, para ayudar a los medios de comunicación en euskera, para ayudar el doble de gasto en las ayudas a las entidades locales que usen el euskera. Ahí, efectivamente, es incontestable que han duplicado el gasto. Lógicamente, en otras áreas no han duplicado el gasto. Tienen bloqueada, por ejemplo, la construcción de carreteras. Y además, ustedes están rechazando 2.000 millones de inversión en Navarra. 2.000 millones que no la pagan los impuestos de los navarros. 2.000 millones que van a venir de la inversión del Estado. Esto y
dos detalles retratan su política fiscal. Si me permite, es un minuto. Dos detalles. El gerente de Hacienda, se lo recordamos en un encuentro con los empresarios en la CEN. Dijo: algunas medidas se han aprobado en el último momento y por enmiendas que no habían sido informadas por Hacienda. El gerente de Hacienda asume que la parte de la reforma fiscal ni tan siquiera la comparte ni tan siquiera la puede controlar. Y usted mismo, el 20 de diciembre de 2016, en el Parlamento, cierto, hablando del impuesto de sociedades, dijo que efectivamente en la transmisión de activos fijos que no existe en otras comunidades, que aquí hay deducción por creación de empleo que no existe en otros ambientes, la deducción por I+D+I, tenemos una tabla muy generosa. Y dijo: igual estoy dando, hizo la broma, igual estoy dando ideas o pistas para dónde puede venir la reforma. Claro, sus socios no le gustan estas bromas. Que lo diga el señor Ayerdi cuando dice alguna cosa, cómo le responden. Sus socios enseguida respondieron, no les hizo ninguna gracia. Dice: efectivamente, nos ha dado ideas y vamos a modificar el impuesto de sociedades. Eso es lo que... Claro, ha dicho usted, la portavoz de Podemos. Eso es lo que nos espera y esa es la caótica política fiscal.